Estamos entonces grabando. Estamos en clase de filosofía política con los terceros medios, día 29 de junio. ¿Sí? Vamos a empezar como empezamos siempre, preguntándoles cómo han estado ustedes. ¿Cómo han estado la última semana? Yo bien. Bien, perfecto. Oye, ¿quieren entrar luego al colegio o no tanto? Mucho frío para ir. Mucho frío para ver, dice Alonso, sí. Te lo confirmo. ¿No? Está bastante helado acá. Déjenme poner acá, que apareció esto. ¿Y los demás cómo han estado en general? Veo acá los típicos, está Isidora, está Constanza también. ¿Cómo está Constanza? Hace tiempo que no la veía por acá. Bien, bien. Estamos bien. Bien, todo bien. Con ganas de volver a la escuela, ¿no? Yo también tengo frío. Sí, ella también tiene frío. Sí, bueno, sí se ve todo por acá. Escuela. Hace tiempo que no venía también. Veo también a Isidora, ¿cómo está Isidora? Bien, profe, ¿y usted? Bien también. Algo de frío también acá. Sí. Pero me viene bien abrigado hoy día. Sí. Veo también a Vicente al último, está también Renato. ¿No está Aline? No, no está Aline, pero está Ailen. ¿Cómo está Ailen? No está. Bien, ¿y usted, profe? Ah, bien, sí. Bien también acá, con algo de frío. Estaban todos con frío en realidad, en la sala de profesores. Voy a empezar acá a compartir. Lo estaba compartiendo y vamos a empezar con lo de hoy. Vamos acá. Está un poco lento este computador. Ahí sí. Se ve lo que estoy compartiendo, ¿no? Sí, profe. Sí, perfecto. Entonces nosotros estábamos por acá. Está un poco lento este computador, como que no carga rápido. Hoy día simplemente vamos a repasar un poco de la clase anterior y vamos a ver estos conceptos que nos quedaron pendientes, que era sobre la doble naturaleza de la mercancía, el concepto de valor de uso y valor de cambio, ¿no? Para llegar acá a lo que Marx llamaba trabajo diferenciado y trabajo indiferenciado, que son otros dos conceptos más, ¿ya? Entonces, si no me falla la memoria, la semana pasada nosotros llegamos hasta acá. Estábamos a punto de pasar acá a los conceptos de valor de uso y valor de cambio, a la diapositiva esta, ¿sí? Entonces, llegamos hasta acá, hasta esta pequeña resolución del problema de la inconmensurabilidad en Marx, ¿sí? Alguien que me cuente más o menos de lo que estábamos hablando con respecto a Marx, mientras yo abro acá el texto. Alguien que me cuente simplemente en qué estábamos, algún concepto general, algún recordatorio muy general de lo que estábamos haciendo nosotros, la clase anterior. Cualquier cosa que recuerden. Cualquier concepto que recuerden. ¿Llegó alguien acá? Sí. Llegó Francisca. Cualquier concepto, cualquier cosa que recuerden ustedes que hayamos visto nosotros la clase anterior. ¿Alguien? O absolutamente nada. Si no recuerdan nada, vamos a tener que repasar un poco desde antes, ¿no? Ahora sí, se despegó aquí el computador. Está muy lento este computador. ¿Me escuchan? Hola. Sí, se escucha. Sí, que alguien me recuerde entonces algunos conceptos de la clase anterior. O no se recuerdan en ninguna cosa. ¿Alguien por ahí? O absolutamente nada. ¿Estaba más complicado Marx que Locke? ¿O es un poco más difícil Marx que John Locke, por ejemplo? ¿O que Hobbes? ¿O es más o menos lo mismo en términos de dificultad?
Es más difícil entender a Marx que entender a John Locke o que entender a Hobbes. A mí se me hace este más complicado. ¿Ya? ¿Por qué razón sería este más complicado? ¿Qué tiene este que no tienen los otros, que lo haga más complicado? Que, o sea, según yo, Ujú. es mucha opinión y se me olvida mucho de lo que opina. Ya, es mucha opinión. ¿Ya? Y con opinión, ¿a qué te refieres? Con opinión. Que su perspectiva de lo que es el valor de las cosas Ujú. se me olvida porque siempre habla del valor y es un concepto que se repite y me confundo. Ya, perfecto. ¿Y qué cosa era el valor? ¿Cuál es la...? eh, bueno, se me olvidó. ¿Ya? Ya, claro, o sea, hemos estado 2 clases con el asunto del valor en Marx, digamos, ¿no? Ahora que se olvida así como tan simple, algo está fallando, ¿no? Vamos entonces del principio, ¿ya? Vamos entonces de acá, porque la teoría del valor en Marx no es algo que se pueda olvidar si es que uno estudia Marx, ¿no? Es como esencial el asunto de la teoría del valor, ¿sí? Porque desde la teoría del valor y el análisis que hace Marx del capitalismo, o sea, de la economía, el tipo va a sacar su posición tan famosa, ¿sí? En contra, sobre todo, del liberalismo. Entonces vamos a volver a repasar, porque no se puede olvidar el asunto del valor en Marx. ¿Alguien se acuerda un poco más del concepto de valor en Marx? ¿A qué se refería el tipo con valor? ¿O alguien recuerda este problema de la inconmensurabilidad? A grandes rasgos solamente. Eso no era que el valor de 30 kilos de manzana equivalía al del abrigo, ¿no? Sí, perfecto, bien. Bien ahí con ese recordatorio. Está perfecto eso, ¿no? Ahora con esto que decía el compañero, había un problema, ¿sí? Que era el problema que algunos teóricos le llaman el problema de la inconmensurabilidad. ¿Alguien recuerda en qué consistía este problema? Está muy lento este computador, como que no puedo ni siquiera marcar acá. Ahora sí. Ahí sí. ¿Alguien recuerda un poco este problema de la inconmensurabilidad? Recordemos que inconmensurable significa que 2 cosas, digamos, son más o menos incomparables. Es decir, que no existe un criterio para comparar 2 cosas, porque las cosas son tan diferentes que no hay un criterio. ¿Recuerdan algo de eso? O absolutamente nada sobre ese problema en particular. Sofía, por ahí. Sofía, ayúdame. ¿Recuerda usted ese problema o absolutamente no? No, profe, no recuerdo mucho. Ya, vamos a pasar entonces por eso, porque es un asunto más o menos importante que no puede quedar en nada. Vamos a leer entonces el objetivo, que es el mismo con el que estamos trabajando durante la segunda unidad, que es este objetivo que aparece acá, ¿no? Vamos a aceptar acá, llegó alguien, vamos a aceptar acá, entonces vamos a leer el objetivo nuevamente y vamos a pasar por los conceptos que hemos estado trabajando desde hace como 3 semanas. Examinar críticamente textos de la tradición filosófica que expresen diversas perspectivas sobre la justicia, la libertad, la responsabilidad, la igualdad y la felicidad, considerando cómo estos conceptos se relacionan con diversas visiones del ser humano, la ética y la política. Vamos acá a aceptar de nuevo. Y ahí estamos. Entonces nosotros estamos ocupando este objetivo y sobre todo esta primera parte de acá, examinar críticamente textos de la tradición filosófica. Hicimos eso con el segundo tratado de Locke, liberalismo, ahora estamos haciendo lo mismo con el primer capítulo del Capital de Marx. Acá, por supuesto que en este texto aparecen estos conceptos también, por supuesto también que en Marx hay una visión del ser humano, que el tipo tiene, que ya vamos a ver después, y por supuesto que existe una relación con la ética y la política. En Marx no hay tanto así como una teoría ética, como en el caso de Locke o de Hobbes, que parten del concepto de derecho, ¿no? Marx ya dijimos que va a hacer crítica de este concepto de los derechos liberales, pero por supuesto que hay política. Entonces, lo que me interesa de este objetivo es esto de aquí, examinar críticamente textos de la tradición filosófica. En este caso, que ya pasamos por el segundo tratado, pasamos también en la primera unidad por el Leviatán de Hobbes,
nos toca ahora este otro tipo de acá, que es Marx, ¿no? Conocido por varias cosas, particularmente, bueno, por el comunismo, ¿no? Y la crítica más o menos radical a las ideas liberales. Entonces, haciendo un pequeño repaso por el contexto, decíamos que cuando Marx sale de su casa, digamos, el tipo ve algo así como esto, ¿sí? Ve trabajadores más o menos en malas condiciones, ¿sí? Sobre todo cuando el tipo se fue a Inglaterra, ¿sí? Inglaterra era más o menos el centro de la revolución industrial. Inglaterra estaba lleno de esto, ¿sí? Esto es lo que veía Marx en su tiempo. Entonces partíamos acá de este pequeño contexto, ¿no? Que era esta desigualdad entre clases sociales, como le llamaba Marx, y las críticas a las ideas liberales, ¿no? Decíamos nosotros también que Marx hacía unas preguntas, que eran estas preguntas que teníamos nosotros acá, ¿no? ¿Qué hace que las cosas tengan valor? ¿Por qué la vida del trabajador promedio es miserable? ¿Existe alguna relación entre uno y dos? Nosotros pasábamos también, a partir sobre todo de Locke, que al parecer, también desde la época de Locke, desde 1600 y algo, se consideraba que lo que generaba riqueza, que lo que le agregaba valor a las cosas, era el trabajo, ¿no? Entonces, la pregunta de Marx es más o menos obvia, ¿no? Si son los trabajadores los que le dan valor a las cosas, ¿por qué los trabajadores tienen una existencia miserable, como nos muestra acá esta fotografía de una fábrica en Suiza, ¿no? Entonces, si son estos tipos los que le agregan valor a las cosas, ¿por qué tienen una vida miserable? ¿No? Como la veía Marx, ¿sí? Va a partir el tipo desde acá, ¿ya? Entonces, ¿qué hace que las cosas tengan valor? Bueno, ya sabemos que en Marx y en la tradición anterior a Marx, desde Locke podríamos decir que lo que le agrega a las cosas, valor a las cosas es el trabajo, ¿no? Marx va a desarrollar un poco más esto y va a sacar otras conclusiones diferentes de las que sacó Locke, pero es más o menos esto. ¿Qué hace que las cosas tengan valor? Bueno, el trabajo. Eso es lo que se llamaba de esta forma, teoría del valor trabajo, ¿sí? Por supuesto, existen otras teorías del valor de carácter más liberal. Se suele decir que la teoría del valor trabajo es una teoría objetiva del valor, pero también van a existir otros tipos de teorías del valor. Pero estábamos acá con esto, ¿no? Primera pregunta, ¿qué hace que las cosas tengan valor? Bueno, el trabajo. Eso ya lo sabíamos nosotros cuando estudiamos a John Locke, ¿sí? Lo que le agrega algo a la cosa que la cosa naturalmente no tiene es el trabajo. Entonces, nuevamente, para Marx, los que producen el valor son los tipos que trabajan, pero los tipos que trabajan, Marx salía de su casa y veía esto, ¿no? Entonces, de nuevo, la pregunta obvia. Si los trabajadores son los que producen valor, ¿por qué la vida del trabajador promedio es miserable? ¿No? Exige la filosofía una explicación. ¿Qué va a estar acá en la pregunta 3? ¿Existe alguna relación entre la pregunta 1 y la pregunta 2? Y eso es lo que estábamos estudiando nosotros acá, ¿no? ¿Por qué, si estos tipos generan valor, por qué son miserables, digamos? Para Marx, la respuesta a esa pregunta iba a estar en la economía, ¿sí? Y por eso era que nosotros estábamos estudiando algunos conceptos económicos. Estamos haciendo simplemente un repaso, ¿no? Acá estábamos con las críticas del liberalismo y acá estábamos más o menos con lo que nos empezaba a interesar desde la clase anterior. Para Marx, nuevamente, la respuesta a la pregunta 3, ¿sí? Tiene que buscarse en la economía, ¿no? El modelo de producción que estaba en la época de Marx y que está también en nuestra época es lo que se denomina capitalismo, ¿no? ¿Han escuchado esa palabra alguna vez, no? Capitalismo. Sí. ¿Sí? ¿En qué contexto han escuchado ustedes esa palabra? ¿O cuándo han escuchado? ¿Sí? En casi todo, o sea, vivimos del capitalismo casi, ¿Ya? por decirlo así. ¿Ya? Y la pregunta obvia, ¿no? Que siempre nos tenemos que hacer en la filosofía. ¿Qué cosa es el capitalismo? Poder acumular riquezas como infinitamente. Ya, perfecto, bien, perfecto. ¿Hay algo de eso? Era también lo que defendía Locke, por ejemplo. En el caso del capitalismo, sí, va a estar eso también en Marx, pero Marx y su amigo Engels van a decir que lo más característico del capitalismo, aparte también de poder acumular infinitamente como defendía Locke, era que en el capitalismo hay una producción masiva de mercancías,
¿sí? O sea, hay una producción masiva de cosas, ¿sí? Quizá, si nosotros vamos, por ejemplo, a la Edad Media, íbamos a tener una especie de nobleza, iban a tener siervos, ¿no? Y los siervos trabajan para la nobleza. Y en ese sentido también en la Edad Media los nobles también acumulaban cosas, ¿no? También se hacían ricos, o también acumulaban muchas cosas, digamos, tenían mucho de comer, etcétera, etcétera. Pero al parecer lo particular, va a decir Marx acá en esta cita, que lo particular y lo básico del capitalismo es que se producen mercancías, ¿sí? Acá leamos de nuevo esta cita, que aparecía al empezar el Capital. La riqueza de las sociedades en que impera el régimen capitalista de producción, es decir, este régimen que defendía más o menos John Locke, en donde se puede acumular y acumular infinitamente sin que sea inmoral, vamos a tener nosotros que lo más característico de este sistema de producción es que está todo lleno de mercancías, ¿no? Nos dice Marx entonces, la riqueza de las sociedades en que impera el régimen capitalista de producción se nos aparece como un inmenso arsenal de mercancías. Y la mercancía como su forma elemental. O sea, lo más básico o lo más elemental del capitalismo sería acá que todo está lleno de mercancías, ¿sí? Por eso nuestra investigación arranca del análisis de la mercancía. Y acá nos da la primera definición o característica de la mercancía. Y nos dice, la mercancía es, en primer término, un objeto externo. Es decir, es una cosa física, no es algo que está en mi pensamiento, por ejemplo, ¿sí? La mercancía es un objeto externo, es una cosa, ¿sí? Es algo externo a mí. Una cosa apta para satisfacer necesidades humanas, de cualquier clase que ellas sean. El carácter de estas necesidades, el que broten, por ejemplo, del estómago o de la fantasía, no interesa en lo más mínimo para estos efectos. Entonces, nuevamente, ¿por qué Marx parte hablando del capitalismo acá? Bueno, porque ese es el sistema de producción, como lo llama él, es una forma de producir cosas o es una forma de organizar la producción social que le tocó a él y que también nos tocó a nosotros. A él le tocó en esta forma, ¿no? Con obreros descalzos en fábrica, ¿no? Entonces teníamos acá las preguntas que él quiere resolver: ¿qué hace que las cosas tengan valor? ¿Por qué la vida del trabajador es miserable? Y si existe alguna relación entre uno y dos. Y por eso el tipo va a empezar acá a analizar, por así decirlo, el capitalismo, porque según él es el capitalismo el que produce esto, ¿no? Que estamos viendo acá en la imagen, que esta desigualdad entre los que tienen que trabajar y los que compran el trabajo de los demás, ¿no? Que era algo también que teníamos en Locke, ¿no? En Locke teníamos nosotros el asunto de que el dinero traspasaba las limitaciones naturales a la apropiación. Por tanto, era legítimo y era justo y más encima era bueno que yo me apropiara de una tierra si es que la puedo hacer producir más, ¿no? Pero tarde o temprano todos se van a apropiar de la tierra y ya no va a quedar tierra, ¿no? Va a quedar gente entonces sin tierra para poder producir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pueden producir estas personas que no tienen tierra, que no tienen fábrica y que no han acumulado bienes? Bueno, lo único que tienen para sobrevivir es vender su fuerza de trabajo. En Locke también decíamos nosotros que el trabajo es algo que se puede vender, ¿no? Entonces, fíjense ustedes acá que los que tienen que trabajar en estas fábricas no tienen nada más que hacer para sobrevivir que vender su fuerza de trabajo, ¿no? Es decir, ir y trabajar acá en la fábrica, ¿no? Decíamos también, a propósito del liberalismo, si nosotros entendemos la libertad como simplemente el que nadie me obligue o que nadie me impida hacer algo, a esta persona alguien la está obligando a trabajar acá. O a un trabajador cualquiera, digamos, supongamos que este es un hombre adulto, ¿estaría alguna persona obligando al trabajador a trabajar? ¿O nadie lo estaría obligando en realidad? ¿Alguien por ahí? Yo creo que sí, que lo Ya. están obligando. ¿Cómo? Que lo están obligando. ¿Ya? ¿Quién lo estaría obligando acá? Alguna responsabilidad que él tiene. O sea, Pero ¿una persona lo estaría obligando o no? Sí. ¿O se obligaría él solo? Supongamos que ambas estamos, ¿ya? Perfecto. Supongamos que estamos hablando de una persona grande en una fábrica. Supongamos que yo estoy trabajando en esa fábrica.
una persona más o menos grande, digamos, que puedo decir cosas por mí mismo, etcétera, etcétera. Si yo estuviera trabajando ahí, ¿alguien me estaría obligando a trabajar en esa fábrica? ¿O alguien me está obligando a trabajar acá en el colegio? Sí, pues. ¿Una persona en particular? Sí, pues usted tiene, por ejemplo, si usted quiere ganar plata para Ya. después estar más libre, va a tener que estar obligado a trabajar. Perfecto, pero ¿una persona me está obligando a mí a hacer eso o no? No, Entonces soy Bueno, libre. no. Entonces soy libre, digamos. En el caso de mío, o en el caso de una persona que trabaja en una fábrica, si nadie me obliga, diría un liberal, entonces usted es libre. ¿No? Nadie lo está obligando, digamos. El dueño acá de la fábrica diría, por ejemplo, yo no estoy obligando acá a trabajar a ninguno de estos niños. Por tanto, estos niños son libres, digamos. ¿Sí? O yo no estoy obligando a trabajar acá a ningún obrero. Por tanto, todos estos obreros son libres. ¿Sí? Pero teníamos también esa pregunta. La gente que no tiene otra que trabajar, ¿en realidad son libres de estar ahí o de no estarlo o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿La gente es realmente libre de trabajar o de no trabajar o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguien por ahí? ¿La gente es realmente libre de trabajar o no? Yo creo que eso es una libertad limitada. ¿Ya? Explique a qué se refiere con eso. Porque si bien yo puedo decidir si trabajar o no, Ujú. también tengo que decidir si voy a comer o no. Claro. Así que estoy entre la espada y la pared. Es muy extremista si es que las dos opciones que tengo, el no trabajar o sí trabajar. Claro, ahí un liberal diría, por ejemplo, usted tiene toda la libertad del mundo para no trabajar y morir de hambre. Usted es libre de eso, ¿no? Desde el punto de vista de Marx es más o menos como lo hizo usted, ¿no? Que en realidad no hay una libertad verdadera, ¿sí? En realidad tengo que decidir entre si vivo o muero nomás, ¿no? ¿Me llegó alguien acá? Pasemos entonces a los conceptos que teníamos nosotros, ¿no? Teníamos acá las críticas también al liberalismo, sobre todo a la idea de derechos liberales. Teníamos esta cita acá, de un texto que se llama Sobre la cuestión judía, de Marx, en donde dice que allí donde el Estado político ha alcanzado su verdadero desarrollo, lleva al hombre no solo en el pensamiento, en la conciencia, sino en la realidad, en la vida, una doble vida, una celestial y otra terrenal. El que entrara a leer esto, digamos así nomás, quedaría bien perdido, ¿no? Que Marx me hable de vida celestial y otra terrenal. Pero son esas metáforas que ocupaba a veces. A mí no me gusta mucho esta forma de escribir con metáforas, pero simplemente se refiere a que una persona concreta como usted y yo, en la vida del derecho, en la vida del Estado, por ejemplo, somos todos iguales. La ley dice que somos todos libres e iguales, digamos. Pero en la vida terrenal, en la época de Marx, habían unos que estaban así y otros que estaban mucho mejor, ¿no? A eso se refiere acá con la doble vida. Y también tenemos acá esta otra cita con respecto a la crítica de los derechos liberales, ¿no? Como el derecho a la propiedad, por ejemplo, en donde se nos dice que la sociedad civil es el estrato de la vida común que recibe su carácter esencial por la agresividad de los hombres, uno contra otro, en nombre de sus derechos inalienables e irreductibles. En el caso de Locke, por ejemplo, nosotros teníamos que los individuos tienen derechos, ¿no? En el caso de Locke. Uno de los derechos más importantes para los liberales es el derecho de la propiedad, ¿sí? Es decir, mi propiedad es un derecho natural que yo tengo, por tanto nadie puede pasar por encima de mi derecho de propiedad, ¿sí? Y ya vimos cómo Locke justifica que yo puedo acumular y acumular propiedad sin que eso sea inmoral y sin que eso sea ilegítimo, ¿no? Entonces, al parecer, ese sistema de derechos me causa finalmente esto de acá que Marx veía en su época, ¿sí? Si es que la propiedad es un derecho inalienable e irreductible, es decir, si es que nadie puede pasar por encima de mi propiedad, bueno, se nos da este escenario, ¿sí? Acá dice, la santidad de esos derechos que escritores como Locke consideraron el fundamento para garantizar la libertad y así la humanidad de los hombres es rechazada por Marx, porque considera que la afirmación de tales derechos es la fuente, o sea, la afirmación de tales derechos, fíjense ustedes, la afirmación de tales derechos es la fuente y sin duda la expresión de la deshumanización del hombre. O sea, en el caso de Marx y en el caso también de muchos marxistas,
El culpable de esta desigualdad, en muchos casos, son estos derechos liberales. O sea, no es raro encontrar en Marx una crítica en contra de los derechos. De hecho, los derechos, digamos, que se instituyeron después de la Revolución Francesa, Marx los trataba como los derechos de los burgueses, digamos. O sea, al tipo no le gustaban estos derechos, ¿no? La guerra del marxismo contra los principios gobernantes del constitucionalismo occidental no debe considerarse nunca como una simple escaramuza. Muchas veces se acusa a los marxistas, digamos, de que no les interesan los derechos de propiedad. Y al parecer es cierto. Si le hacemos caso acá a Joseph Cropsey, en esta cita, al parecer sería eso cierto, digamos, ¿no? La afirmación de tales derechos es la fuente y sin duda la expresión de la deshumanización del hombre, ¿sí? Sobre todo el asunto del derecho de propiedad, ¿sí? Hace poco hubo una polémica con Jadwe, ¿no? El alcalde comunista, ¿no? Que está de precandidato presidencial, en donde decía que el derecho a la vivienda o algo así era superior al derecho a la propiedad. Por tanto, si alguien se toma un terreno para vivir, no los iban a expulsar de ahí, ¿sí? O sea, ahí fíjense ustedes que el derecho de propiedad no tendría tanta importancia. O sea, el derecho de propiedad tendría que limitarse, digamos, frente a otras situaciones, ¿no? Teníamos ahí las críticas al liberalismo. Entonces nosotros pasábamos acá, ¿no? Pasábamos acá con el concepto de mercancía, ¿no? Porque, nuevamente, decíamos nosotros que el capitalismo se le presentaba a Marx como un arsenal de mercancías. Es decir, la mercancía sería lo básico del capitalismo, entonces hay que saber qué demonios es una mercancía, ¿no? Estamos hasta acá entonces, ¿no? Y acá empezábamos con este análisis de las mercancías, ¿sí? Nuevamente acá tenemos las características de lo que es una mercancía. ¿Sí? Acá lo vamos a subrayar esto. Ahora, nuevamente, ¿por qué estamos estudiando las mercancías? Porque para Marx es la forma básica del capitalismo. ¿Y por qué nosotros estamos estudiando lo que es el capitalismo? Bueno, porque según Marx es un sistema que produce esto, ¿no? Entonces, para entender por qué pasa esto, nosotros tenemos que ir a lo básico del capitalismo, en donde nos dice acá que la forma elemental del capitalismo, de este sistema de producción, son las mercancías. Y acá estábamos nosotros. Hicimos más o menos una pequeña introducción bien grande todavía, pero es más o menos lo que tenemos hasta el momento, ¿sí? Ahora, si yo les pregunto, ¿por qué a Marx le interesaba estudiar y analizar el concepto de mercancía? ¿Por qué razón el tipo se va a preocupar de lo que es una mercancía? Porque obviamente si estamos estudiando a Marx, tenemos que encontrarle sentido a lo que el tipo está haciendo, ¿no? Y el tipo lo que está haciendo acá es un análisis del concepto de mercancía. Ahora, ¿por qué razón para él era importante el concepto de mercancía? ¿Alguien me podría responder eso? Porque quería entender por qué el trabajador tenía una mala vida. Ya, sí, era una de las preguntas que él se hacía, ¿no? Ahora, nuevamente, el sistema de producción de la época de Marx y la de nosotros es el capitalismo, ¿no? Y acá nos dice, al entrar en el capital, explícitamente, que la mercancía es la forma elemental del capitalismo. Entonces, si yo quiero saber lo que es el capitalismo, tengo que estudiar lo que es una mercancía. Ese es más o menos el punto. Ahora también tiene razón ahí la compañera, porque nuevamente lo que más le interesa es por qué el trabajador es el que produce valor, porque el trabajador vive de manera miserable, ¿no? Al parecer, el análisis del capitalismo, digamos, a partir del análisis de las mercancías, es lo que nos va a dar a nosotros esa respuesta, ¿sí? Por eso al tipo le interesaba estudiar el concepto de mercancía, que es lo que estábamos haciendo nosotros la semana anterior también, ¿no? Entonces, acá teníamos las características de lo que era una mercancía. Y esto obviamente tiene que quedar bien claro, ¿no? Porque recordemos que para Marx, la forma elemental del capitalismo es que se nos presenta como un arsenal de mercancías, ¿no? Se nos presenta como un mundo en donde hay muchas cosas, digamos, que podrían ser catalogadas como mercancías. De hecho, yo abro mi mochila, ¿no? Y encuentro todas estas mercancías. Miren todas las mercancías que tengo solamente en mi mochila, digamos, ¿no? También lo que usamos, etcétera, etcétera. Entonces, lo característico del capitalismo y lo básico del capitalismo es que se nos presenta como un arsenal de mercancías. Ahora, ¿qué demonios era una mercancía?
acá teníamos tres características. Satisfacen una necesidad, como nos decía en la cita que leímos anteriormente, también es producto del trabajo, ¿sí? Y es producida para el intercambio, ¿no? Y esto va a ser también bien esencial, ¿no? Alguien podría pensar, por ejemplo, que todo lo que producimos nosotros es para consumirlo, digamos. Pero en realidad las mercancías no están pensadas tanto para consumirse como para intercambiarse, ¿sí? Por dinero, digamos, ¿sí? Muchos marxistas que he conocido, digamos, en mi vida, siempre dicen que en el mundo se producen tantas cosas que el hambre se podría exterminar así de rápido, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el capitalismo las cosas no están pensadas, no están producidas para exterminar el hambre o alguna cosa así, sino que las mercancías están producidas y pensadas para el intercambio, es decir, para cambiarlas por dinero, ¿no? Vamos entonces acá, yo les tenía esta pregunta, ¿por qué razón el aire no sería una mercancía? Bueno, porque el aire que respiramos comúnmente no es producto del trabajo, ¿sí? Tampoco está pensado para el intercambio, porque no es producido, ¿no? Sí que satisface una necesidad, ¿no? ¿Cuál necesidad satisface el aire? La de no morir. Claro, para no morir, porque respiramos, ¿no? Entonces el aire satisface una necesidad, pero no es producida, no es producto del trabajo. Es decir, este aire que estamos respirando nosotros no viene de una fábrica de aire, donde hayan, no sé, personas trabajando produciendo ese aire, ¿no? Entonces, como no es producido por el trabajo, no sería una mercancía, ¿verdad? Lo característico acá, o bien importante de la mercancía, son estos dos, ¿no? Que son producto del trabajo y producida para el intercambio, ¿no? Ahora, alguien también podría hacer cualquier cosa en su casa, no sé, si alguien, no sé, eh, toma un pan y le echa mermelada al pan, digamos, está agregando algo de su trabajo a ese pan, pero ese pan no estaría pensado para el intercambio, ¿sí? Es un pan que me voy a comer yo. O sea, satisface una necesidad, es producto del trabajo, pero no estaríamos produciendo nosotros eso para el intercambio, ¿no? ¿Por qué razón el aire no es una mercancía? Bueno, no es producto del trabajo y no está producido para el intercambio, ¿no? Acá en el caso del abrigo, nosotros podemos hacernos también estas preguntas. Este abrigo que tenemos acá en la foto, ¿satisface una necesidad? ¿Nos sirve de algo el abrigo? ¿O no nos sirve de nada un abrigo, ahora que hace frío? Sí, Para sí, abrigarnos. sirve. Para abrigarnos, ¿no? O sea, satisface una necesidad. ¿El abrigo este es producto del trabajo? Sí lo es. Sí lo es. Es decir, alguien tuvo que haber trabajado para producir este abrigo. Este abrigo es producido para el intercambio. Si ustedes lo ven, sobre todo en una tienda o algo así. Sí. Sí, también está producido para el intercambio, ¿no? Entonces este abrigo es una mercancía, ¿sí? Ahí teníamos entonces las características de una mercancía, ¿no? Frente a la pregunta ¿qué cosa es una mercancía para Marx? Es un objeto externo que satisface una necesidad, que es producto del trabajo y que es producido para el intercambio, ¿no? Esa sería la definición, más o menos acá, de lo que es una mercancía, ¿no? Nuevamente, es un objeto externo, como nos decía en la cita anterior, que satisface una necesidad, que es producto del trabajo y que es producida para el intercambio. Eso sería una mercancía entonces, ¿no? Vamos acá con esto, que era el problema que estábamos estudiando nosotros en la clase anterior y que vamos a repasar nuevamente. A partir del breve resumen, bueno, no tan breve, que hemos hecho sobre el concepto de mercancía, ¿alguien recuerda de qué trataba este problema de la inconmensurabilidad? Díganme que sí o que no, no hay problema. A partir del breve repaso que hemos hecho, del no tan breve repaso que hemos hecho, ¿alguien recuerda en qué consistía el problema de la inconmensurabilidad? Si es que no, díganme que no. Alonso, Isidora, Constanza. ¿Alguien por ahí? ¿Alguien por ahí? Si no recuerdan, díganme que no. Si no lo han recordado con el concepto de mercancía. ¿Sí? Lo que establece el valor de las cosas diferentes. Ya, perfecto. No sé si puede desarrollar un poco más. Me
me refiero a por qué dos objetos siendo diferentes equivalían a lo mismo. Por ejemplo, 30 kilos de manzanas, ¿por qué equivale a un abrigo? Sí, ¿Algo así recuerdo? sí, perfecto, bien. Tiene que ver ahí con lo que dice la compañera. Lo vamos a pasar de nuevo con un breve recordatorio, ¿sí? Que ya no es tan breve. Nosotros usualmente hacemos esto con las cosas, ¿no? Con los objetos, ¿sí? Nosotros podemos decir que un abrigo equivale a 30 kilos de manzana, o que un abrigo es igual a 30 kilos de manzana, ¿sí? Yo acá estoy estableciendo una relación de igualdad, ¿no? Por eso está este signo acá de igual. Lo que está en el lado izquierdo es igual a lo que está en el lado derecho, ¿no? Hay una igualdad, ¿sí? Pero si nosotros miramos la materialidad de estos objetos, nos encontramos que son objetos muy diferentes, ¿no? Recuérdenme nuevamente, ¿para qué sirve el abrigo? Así bien rápido, ¿para qué sirve el abrigo? Para abrigar, ¿Para qué sirve la manzana? para alimentarse. ¿Está hecho de lo mismo, del mismo material el abrigo de la manzana? No, no están hechos lo mismo. Perfecto, bien. ¿Se parecen en algo físicamente estas dos cosas? Así a primera vista. ¿O no se parecen tanto? Díganme así muy rápido. A primera vista, ¿se parece un abrigo a una manzana? ¿Ustedes podrían confundir un abrigo con una manzana? No. No. Entonces, tenemos nosotros que un abrigo es igual a 30 kilogramos de manzana, pero tenemos también nosotros que un abrigo no se parece en nada a una manzana, ni físicamente, ni en lo que sirven, digamos. ¿Sí? Entonces, el problema de la inconmensurabilidad surgía cuando nosotros nos damos cuenta que nosotros estamos igualando dos cosas que son diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros comparar de esta manera dos cosas que son radicalmente diferentes? Ese es el problema de la inconmensurabilidad que Marx va a tratar de responder a partir de los conceptos de valor de uso y valor de cambio, ¿sí? Que era lo último que vimos en la clase anterior. Y decía más o menos así esto, ¿no? ¿Cómo establecemos relaciones de igualdad entre objetos absolutamente diferentes? Estos objetos son muy diferentes, ¿no? Pero ¿cómo nosotros establecemos relaciones de igualdad entre estos objetos? ¿Por qué nosotros decimos que esto es igual si son objetos tan diferentes? La respuesta de Marx es que las mercancías son iguales y diferentes al mismo tiempo, ¿sí? Lo que comparamos es el valor, pero ¿qué es el valor? No puede ser algo que esté en la materialidad del objeto, puesto que el abrigo y la manzana, o cualquier cosa, son físicamente diferentes, ¿no? ¿Por qué las mercancías son iguales y diferentes al mismo tiempo? Ya, acá teníamos nosotros entonces el problema. Nosotros establecemos igualdades entre objetos, como estos que tenemos acá, pero estos dos objetos son radicalmente diferentes, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos esta igualdad, ¿sí? Estamos comparándolo, estos dos objetos, por algo que estos dos objetos tienen en común. Es decir, lo estamos comparando en relación a un tercer objeto al que estas dos mercancías se parecen, ¿no? Eso va a ser el valor, ¿no? Entonces, tenemos la pregunta acá, ¿qué cosa es el valor? Y nos dice Marx también que el valor no puede ser algo que esté en la materialidad del objeto, porque esto no se parece en nada a esto. Tenemos que encontrar nosotros un tercer elemento, ¿sí? Que nos permita hacer esta comparación, ¿no? Y era lo que teníamos acá nosotros, ¿sí? Con respecto a esta doble naturaleza de la mercancía. Tenemos ahora dos mercancías, por ejemplo, trigo y hierro. Cualquiera que sea la proporción en que se cambien, cabrá siempre representarla por una igualdad en que una determinada cantidad de trigo equivalga a una cantidad cualquiera de hierro. Por ejemplo, un cuarto de trigo es igual a X quintales de hierro. ¿Qué nos dice esta igualdad? Que en los dos objetos distintos, o sea, en un cuarto de trigo y en X quintales de hierro, se contiene algo en común, de magnitud igual, ¿sí? Es decir, si nosotros podemos hacer este tipo de comparaciones, es porque en ambas cosas se contiene algo en común, de magnitud igual, ¿no? Y nosotros tenemos que buscar que ese sea algo en común que nos permite hacer estas comparaciones. Ambas cosas son
por tanto, iguales a una tercera, que no es de suyo ni la una ni la otra. ¿Sí? Es decir, cada vez que nosotros hacemos estas comparaciones, nosotros podemos hacer esta comparación porque entre estas dos cosas, ¿sí?, hay una tercera cosa en común, a la que estas dos cosas se parecen. Eso me arrojaría lo que es el valor que estoy acá comparando. Ambas cosas son, por tanto, iguales a una tercera, que no es de suyo ni la una ni la otra. Cada una de ellas debe, por consiguiente, en cuanto a valor de cambio, poder reducirse a este tercer término. Vamos acá con esta otra cita que también leíamos en la clase anterior. Este algo en común no puede consistir en una propiedad geométrica, física o química, ni en ninguna otra propiedad natural de las mercancías. Las propiedades materiales de las cosas solo interesan cuando las consideramos como objetos útiles, es decir, como valores de uso. ¿Sí? Acá teníamos entonces la diferencia entre el valor de uso y el valor de cambio. Al parecer, cuando yo comparo las cosas por su valor de uso, las cosas son diferentes, ¿no? Como me decían ustedes, el abrigo nos sirve para protegernos del frío, la manzana nos sirve para comer, ¿no? Su valor de uso, el para qué nos sirve, es diferente. Pero en cuanto a valor de cambio, nosotros podemos hacer esta comparación, ¿sí? Entonces, ¿cómo resuelve Marx el problema de la inconmensurabilidad? Bueno, separando el concepto de valor, por un lado, entre valor de uso y valor de cambio, ¿sí? Si yo comparo nuevamente estas dos mercancías, en cuanto al valor de uso, estas dos mercancías son radicalmente diferentes. Si yo comparo estas dos mercancías según su materialidad, es decir, de lo cual estas dos mercancías están hechas, ¿sí? Estas dos cosas son absolutamente diferentes. Pero si yo comparo estas mercancías en cuanto a valor de cambio, yo puedo establecer esta igualdad, en que un abrigo es igual a 30 kilogramos de manzana, ¿no? Vamos acá entonces. Las propiedades materiales de las cosas solo interesan cuando las consideramos como objetos útiles, es decir, como valores de uso. Además, lo que caracteriza visiblemente la relación de cambio de las mercancías es precisamente el hecho de hacer abstracción de sus valores de uso respectivos, ¿sí? Dentro de ella, un valor de uso, siempre y cuando que se presente en la proporción adecuada, vale exactamente lo mismo que otro cualquiera. Ya lo dice el viejo Barbon, ¿sí? No sé a quién se estará refiriendo acá. Seguramente era un apellido y no un adjetivo. Una clase de mercancía vale tanto como otra, siempre que su valor de cambio sea igual. Entre objetos cuyo valor de cambio es idéntico, no existe disparidad ni posibilidad de distinguir. Como valores de uso, las mercancías representan ante todo cualidades distintas. Es decir, en cuanto al valor de uso, en cuanto a lo que sirven, para qué nos sirven, estas dos mercancías son radicalmente diferentes. Como valores de cambio, solo se distinguen por la cantidad. No encierran, por tanto, ni un átomo de valor de uso. Nuevamente acá, en cuanto a valor de uso, estas dos mercancías son radicalmente diferentes, pero en cuanto a valor de cambio, y en la cantidad apropiada, ¿sí?, como 30 a 1, ¿sí?, esto es absolutamente igual, ¿sí? Ahí teníamos entonces los conceptos de valor de uso y valor de cambio, ¿no? Ahí teníamos de nuevo la cita de Joseph Cropsey, en donde dice: Marx comienza notando un problema debido al intercambio de bienes. Cuando se cambia un artículo por otro, queda indicado un terreno común entre dos cosas que parecen no tener absolutamente nada en común. Supongamos que se cambia un par de zapatos por 3 camisas. Los zapatos y las camisas son tan distintos que son inconmensurables. ¿Cómo puede llegar a la proporción de 3 por 1 o a cualquier otra proporción? Para enfrentarse al problema de la inconmensurabilidad, Marx recurre a una distinción que era tradicional en la economía política: la distinción entre el valor de uso y el valor de cambio, ¿sí? O sea, una mercancía, ¿sí?, tendría al parecer una doble naturaleza. Tendría por un lado valor de uso y por otro lado tendría valor de cambio, ¿no? Una mercancía sería, digamos, una cosa doble: algo con valor de uso y algo con valor de cambio, ¿no? En cuanto a valor de uso, por ejemplo, un libro sirve para leerlo, ¿no? Una bufanda sirve para cubrirnos del frío, ¿no? Pero esto puede valer, en cuanto a valor de cambio, pueden ser la misma cosa, ¿sí? O sea, las mercancías pueden ser iguales y diferentes al mismo tiempo, ¿sí? Nuevamente, ¿por qué estábamos estudiando nosotros las mercancías? Bueno, porque Marx nos dice que es la forma elemental del capitalismo, ¿sí? Y nosotros queremos estudiar lo que es el capitalismo.
Y lo que hay, al parecer, de elemental en el capitalismo es que se producen muchas mercancías, ¿no? Vamos acá entonces con el pequeño resumen. ¿Alguien me puede leer acá este pequeño resumen? Para no gastar tanto. Constanza, ¿podría usted leer? Constanza, ¿está por ahí? Sí, sí. Acá, resumen del problema. Resumen del problema. Usualmente establecemos relaciones de igualdad entre dos mercancías, 5 manzanas y el lápiz. Si puedo comparar X e Y, entonces X e Y tienen algo Z en común que me permite comparar. Z no puede ser una cualidad de los objetos, ya que X e Y pueden ser radicalmente diferentes, como zapatos y manzanas, o espárragos y pelotas de tenis. La solución de Marx, las mercancías pueden ser iguales y diferentes al mismo tiempo, según el concepto de valor que estemos usando. Los conceptos que usa para resolver el problema son el valor de uso y el valor de cambio. Perfecto. Muchas gracias. Hay mucho eco acá en la sala. Decíamos entonces que las mercancías pueden ser iguales y diferentes al mismo tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros comparamos el valor de uso, las mercancías son radicalmente diferentes. Si nosotros tomamos en cuenta el valor de cambio, las mercancías pueden ser iguales, aunque los objetos sean extremadamente diferentes, ¿no? Vamos acá entonces con los que nos queda pendiente de la clase anterior, que era esto de la doble naturaleza de las mercancías. Valor de uso, ¿sí? Las mercancías satisfacen necesidades, ¿no? Lo teníamos nosotros en la definición de lo que era una mercancía. Las mercancías satisfacen necesidades, es decir, nos sirven para algo, a partir de las cualidades de sus componentes materiales, ¿sí? Valor de uso, nuevamente, las mercancías satisfacen necesidades, a partir de las cualidades de sus componentes materiales, es decir, los componentes materiales de la mercancía son lo que le dan el valor de uso. Por ejemplo, acá tenemos pan, ¿no? ¿Para qué nos sirve el pan? Comúnmente. Sabemos que el pan duro lo podemos usar hasta de arma, ¿no? Pero un pan, digamos, normal, ¿para qué nos sirve el pan? A nosotros, humanos. Para alimentarnos. Para alimentarnos, ¿no? Lo comemos el pan. Y acá nos dicen, como bien les digo yo, que las mercancías satisfacen necesidades a partir de las cualidades de sus componentes materiales, ¿sí? Si el pan estuviese hecho de otra cosa, ¿cambiaría su valor de uso? Si el pan fuera de madera, ¿no seguiría sirviendo para comer si fuera de madera? ¿O no? No, no serviría. No nos serviría si cambiara su materialidad, ¿no? Al parecer, el valor de uso, según Marx, proviene de la materialidad del objeto, ¿sí? El pan, dado los componentes que nuevamente lo componen, ¿no? Tiene tal valor para nosotros. Si el pan fuera de metal, no nos serviría para lo mismo. O sea, el valor de uso, ¿sí?, surge de los componentes materiales de las mercancías, ¿no? Nuevamente acá las mercancías satisfacen necesidades a partir de las cualidades de sus componentes materiales. A esto Marx le llama valor de uso, ¿sí? Es simplemente el para qué sirve, ¿sí? ¿Cuál es el valor de uso del pan? Bueno, me sirve para comer, ¿no? ¿Cuál es el valor de uso del libro? Bueno, aprender cosas, no sé. ¿Cuál es el valor de uso de una chaqueta? Bueno, protegerme del frío. El valor de uso está dado por un momento particular de la sociedad. Por ejemplo, no siempre se necesitó el litio, ¿no? El litio tiene valor de uso, ¿no? ¿Saben ustedes lo que es el litio, no? Más o menos. ¿El litio? ¿Alguien por ahí sabe lo que es el litio? Ejemplo, el litio, digamos, por cosas medias nacionales. Es un elemento químico y se usa mucho en las baterías de los teléfonos, ¿sí? Las baterías de los teléfonos usualmente son de litio, ¿verdad? Entonces acá nos dice que el valor de uso en algunas cosas está dado por un momento particular de la sociedad. No siempre se necesitó el litio. Hubo épocas en la historia en que el litio a lo mejor no servía de nada, ¿sí? Pero ahora que nosotros tenemos teléfonos y que nos sirven de batería, las baterías de litio,
el litio tiene valor de uso. Y antes no, ya. Entonces, en algunas cosas, el valor de uso está dado por un momento particular de la sociedad. Eso sería entonces el valor de uso, que es para qué nos sirve la mercancía. Y también teníamos nosotros esto otro, ¿no? Que es el valor de cambio. ¿Sí? Teníamos acá valor de cambio, es la capacidad que tienen las mercancías de ser intercambiadas por otras mercancías. Es una relación constitutiva entre valores de uso. Es decir, como aparece acá en la imagen, yo una camisa la puedo intercambiar por cierto número de manzanas, ¿no? O viceversa. ¿Sí? Entonces, nuevamente en cuanto a mercancías, las mercancías tendrían valor de uso, para qué sirven, y tendrían también un valor de cambio. ¿Sí? Y cuando nosotros comparamos mercancías, cuando decimos, por ejemplo, que una camisa equivale a 10 kilos de manzana, estamos comparando el valor de cambio, nos estamos refiriendo al valor de cambio y no al valor de uso. ¿Sí? Así resuelve Marx el problema este de la inconmensurabilidad que nosotros estábamos tratando, ¿no? Tenemos acá la pregunta, ¿por qué 5 rollos de tela valen lo que vale un abrigo? ¿Qué es lo que hace que 5 rollos de tela, su valor de cambio, sea igual al de un abrigo? La respuesta de Marx, como ya hemos adelantado harto, va a ser el trabajo. Lo teníamos acá con esta teoría del valor trabajo anterior a Marx también, ¿no? Y eso va a tener unas consecuencias bien interesantes en el caso de Marx. Acá tendríamos los conceptos de trabajo abstracto y concreto. Todavía nos queda harto, lo vamos a dejar esto para la otra clase porque ya nos quedan solamente 4 minutos. Hoy día simplemente hicimos un repaso y llegamos a estas diapositivas del valor de uso y valor de cambio que ya habíamos adelantado la semana pasada, ¿ya? Ahora, con respecto a lo que es una mercancía y todo eso, si estamos estudiando Marx, eso no se puede olvidar, ¿ya? Entonces van a quedar con la pequeña tarea de leer acá esta parte de la teoría del valor trabajo en el libro que les mandé la semana pasada, ¿no? Y hace 2 semanas también creo que les mandé este libro. ¿Tienen este libro o necesitan que se los mande de nuevo? Yo no lo tengo. No lo tienen, ¿ya? Yo lo mandé hace 2 o 3 semanas. Cuando les mando el libro, en lo posible descárguenlo inmediatamente, ¿ya? Porque obviamente si les mando un libro es para leer el libro. Entonces déjenme acá meterme a mi cuenta y sacar de nuevo el enlace de ese libro en particular, ¿ya? Es de la colección de libros de filosofía que vendían en el diario o algo así, que lo vendían en los kioscos. O sea, son libros de filosofía que están hechos, están más o menos pensados para estudiantes. Vamos a copiar acá. Para estudiantes de colegio, digamos, o gente que se quiere introducir por primera vez a la filosofía. Y hay algunos libros que son muy buenos, otros no tanto. Este en particular lo encontré bueno. Entonces ahí tienen el enlace, lo pueden copiar, lo pueden guardar y pueden descargar el libro. Aparece acá, yo les marqué la página. Acá, si ustedes van al principio, déjenme sacar esto que siempre me molesta. Aparecen acá algunas páginas. En donde habla del capital estaría en la página 80 y la teoría del valor trabajo empieza en la página 86. Entonces la pequeña tarea es leer sobre la teoría del valor trabajo, ¿ya? Para trabajar esto en la próxima clase, ¿sí? Que es simplemente esta página, creo, ¿sí? Que es como unos pequeños antecedentes de Marx que ustedes ya podrían entender si han estado pendientes de la clase. Leer simplemente esta página de teoría del valor trabajo. Y si quieren adelantar cosas, también pueden empezar a leer esto de acá, de la doble vía de el señor Capital, como aparece acá, ¿ya? Entonces, pequeña tarea para la próxima clase, leer esta página, y si quieren adelantar cosas, pueden seguir leyendo. Vamos entonces con el cierre. ¿Pudieron recordar cosas hoy, en la clase de hoy? ¿O quedó todo igual de confuso? No sé. ¿Qué hicimos hoy? Si alguien les pregunta. ¿Alguien por ahí? Repasamos qué era la mercancía. ¿Qué era la mercancía, Alonso? Es la base elemental del capitalismo. Perfecto. ¿Qué hace que una cosa sea una mercancía? Explíquemelo con mi bufanda.
que cubra una necesidad, que haya sido a partir del trabajo y que haya sido hecha para un intercambio. Perfecto. ¿Por qué Marx dice que las mercancías tienen una doble naturaleza? Eso queda pendiente entonces ahí para la próxima clase del día jueves, creo, si es que tenemos clase. Eso sería todo por hoy, entonces se pueden retirar, que estén muy bien, y nos vemos después con los del tercero que nos toca hoy, creo. Se pueden ir. Que estén Chao, bien. profe. Chao, Chao, profe. cuídense. Profe. Profe.